¿Cómo están? Buenas tardes. En un momentito empezamos.
Bien, vamos a continuar entonces. Estábamos viendo que cuando hablamos de los ahorradores de potasio, tenemos que estos actúan en la última porción del túbulo distal y principalmente en lo que corresponde al túbulo colector. Y en este túbulo colector pueden actuar de dos formas diferentes. Por un lado, bloqueando los canales de sodio, lo que determinaría que bloquean la absorción del sodio en las células principales, inhibiendo además la excreción de potasio y disminuyendo la diferencia de potencial entre ambos lados de la célula, con una disminución de la secreción de hidrogeniones por las células intercalares. Básicamente, todo lo opuesto de lo que en condiciones normales hace la aldosterona. Por eso es que decíamos que recordaríamos los elementos funcionales importantes de la aldosterona, porque con estos fármacos lo que vamos a hacer es justamente contrarrestar esa actividad que normalmente tiene la aldosterona. Por otro lado, vamos a ver que, por ejemplo, cuando hablamos de los, del otro subgrupo dentro de este grupo, esos directamente bloquean los receptores de la aldosterona y los efectos básicamente son los mismos. Disminución de la reabsorción de sodio y de la secreción de potasio e hidrogeniones, lo opuesto de lo que hace en condiciones normales la aldosterona. Entonces, aunque el mecanismo de acción sea diferente y tenga un elemento importante de variación, el resultado es básicamente el mismo. Así que esos serán elementos importantes a considerar cuando usamos estos fármacos en estos pacientes. ¿Qué es lo que vamos a conseguir entonces? Como es un diurético, pues sí, se va a eliminar mayor cantidad de agua y electrolitos por la orina, pero con la diferencia de que se va a retener potasio e hidrogeniones. Y esto está dado por el sitio específico en el que se produce la acción. Se usan por vía oral. La duración del efecto es entre 24 y 48 horas. Cuando hablamos de las indicaciones de estos fármacos, diríamos que si bien como diuréticos tienen potencia importante, es muy común verlos usados asociados a los otros fármacos que hemos mencionado antes. Por ejemplo, se pueden asociar a las tiazidas o se pueden asociar a los diuréticos de asa. ¿Y cuándo será importante asociar a estos diuréticos? Por ejemplo, en pacientes con insuficiencias cardíacas que tienen hipertensión y queremos mantener niveles de potasio importantes, o normales, perdón. ¿Por qué? Con todos los diuréticos, lo que hemos mencionado es que si uso, por ejemplo, diuréticos de asa o si uso tiazidas, voy a hacer que se elimine potasio. O sea, si voy a disminuir reabsorción de sodio, se va a eliminar más agua, pero también se va a eliminar mucho potasio. Entonces, muchas veces ocurre que el paciente está manteniendo niveles de potasio muy bajos, porque se está perdiendo mucho potasio por la orina, a tal punto que incluso se tiene que reponer potasio de forma sistémica, es decir, le vamos a pasar al paciente cloruro de potasio para reponer ese potasio que se está eliminando en exceso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que vamos a tener que hacer es que si ese potasio que estamos reponiendo, a pesar de la reposición, no logra mantener niveles eficientes o adecuados de potasio sistémico, entonces vamos a tener que asociar con un diurético ahorrador de potasio para que se mantenga el efecto diurético y movilicemos el líquido que necesitamos, pero al mismo tiempo se pueda retener el potasio y no se pierda demasiado, de modo que no necesitemos estar reponiendo a nivel sistémico de forma tan importante y los niveles se mantengan más aproximados a los normales. En ese tipo de situaciones es que se busca esta asociación. Por otro lado, por el efecto que mencionábamos sobre la acción o la actividad de la aldosterona, es fácil entender que van a ser alternativas útiles en situaciones en las que tengamos hiperaldosteronismo.
ya sea un hiperaldosteronismo primario o secundario. Como en esos casos el problema es que hay exceso de la actividad de la aldosterona, entonces bloquear los receptores de aldosterona acaba siendo realmente útil, diríamos, en estas situaciones. También pueden ser de utilidad en situaciones en las que existe un aumento de las concentraciones de ACTH ectópica y queremos controlar o estabilizar al paciente bloqueando los receptores de la aldosterona que estarían actuando de forma excesiva. Bien, ¿cuándo no se deberían utilizar diuréticos ahorradores de potasio? Una de las situaciones importantes es la insuficiencia renal, que está directamente relacionada a la toxicidad que puede generar el potasio cuando se encuentra en cantidades muy altas para el riñón. O sea, el potasio es bastante lesivo, bastante tóxico, diríamos, para el riñón, cuando está en concentraciones muy altas. Por otro lado, si el paciente, por ejemplo, está recibiendo suplementación de potasio por alguna razón, hay que tener más cuidado porque podemos generar con más facilidad una hipercalemia, porque el ahorrador de potasio va a retener más el potasio que le estamos dando exógeno, entonces se nos puede complicar el paciente con mucha facilidad. Se debe considerar cuando se necesita asociar, por ejemplo, con IECAs, beta bloqueantes, o sea, puede ser que el paciente esté recibiendo o esté utilizando para alguna condición de base estos otros fármacos. Entonces hay que ver si es pertinente la asociación entre estos fármacos. Y cuando el paciente tiene enfermedad hepática, también se ha visto que puede haber un riesgo importante de toxicidad a nivel del hígado. Entonces también hay que analizar si es lo más adecuada la combinación o no, o el uso específicamente del ahorrador de potasio, ¿no? ¿Qué efectos adversos se pueden producir? Se ha visto hiperpotasemia, sobre todo cuando hay insuficiencia renal o cuando se usa, por ejemplo, bloqueantes de renina o de angiotensina. Por eso decíamos, hay que analizar cuidadosamente la asociación, cuáles debo asociar y cuáles no. También se han descrito acidosis metabólicas hiperclorémicas por las alteraciones que se generan a nivel de los electrolitos, ginecomastia, impotencia, hiperplasia prostática benigna en los varones, insuficiencia renal aguda, esto sobre todo cuando se asocia triamtereno con indometacina. Esto es importante porque esta asociación genera mayor riesgo de insuficiencia renal justamente porque los metabolitos generados por el fármaco pueden precipitar y formar cálculos, y esos cálculos de triamtereno producirnos obstrucciones que sobrecargan al riñón y pues el riñón después se nos complica. Entonces hay que vigilar bastante esa situación. En el caso de los agentes que alteran la excreción de agua, lo que decíamos es que íbamos a ver por un lado los diuréticos osmóticos, que eso es lo que vamos a analizar ahora, y por otro lado aquellos que actúan en los receptores de ADH, ¿no? Que los que nos interesarían por su efecto diurético serían los antagonistas, pero vamos a aprovechar para repasar a los agonistas que ya los conocemos. Entonces, vamos a empezar con los diuréticos osmóticos. Cuando hablamos de los diuréticos osmóticos, vamos a ver que estos se caracterizan porque, bueno, el manitol es uno de los más importantes, la isosorbida también está en este grupo, pero estos siempre se han caracterizado por actuar primero en los segmentos tubulares que son permeables al agua, porque ahí es donde van a conseguir los efectos que vamos a evidenciar.
Entonces, ¿cuáles serían estos? El túbulo contorneado proximal, la rama descendente del asa dengue y los túbulos colectores, que son los que hemos recordado cuando veíamos esa parte fisiológica, que son los más importantes relacionados al agua, a la resorción de agua en toda esta red de túbulos que hemos ido recordando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El fármaco se va a filtrar, ¿sí?, libremente hacia el glomérulo, pero se va a reabsorber parcialmente. O sea, vale decir que el fármaco se va a quedar dentro de la luz tubular. Y al quedarse dentro de la luz tubular, pues lo que hace es aumentar la presión osmótica, mantener al sodio dentro de la luz tubular y disminuir de esta forma la reabsorción de agua. Básicamente, crea un fenómeno que genera la retención o la mantención del agua y del sodio dentro del túbulo, y eso hace que se elimine de forma masiva del organismo. Entonces, son elementos de bastante utilidad, diríamos, cuando queremos movilizar grandes volúmenes de agua en el paciente. Se usan por vía intravenosa, y si nuestro objetivo es justamente conseguir un efecto diurético, tenemos que usar por vía intravenosa. No es la única vía que existe para utilizar manitol, por ejemplo. O sea, sí se puede utilizar manitol por vía oral, por ejemplo. Se puede. Pero el objetivo terapéutico por esta vía es absolutamente diferente. Por ejemplo, van a ver que en las intoxicaciones, y si se acuerdan cuando veíamos o cuando han investigado el manejo de su paciente intoxicado, seguramente les salía que cuando se usa carbón activado en algunas intoxicaciones y se necesita usar un catártico, se usa manitol. O sea, se puede usar manitol. No es el único, pero es uno de los que se puede usar. Porque en ese caso el manitol va a actuar como catártico, vale decir que va a inducir diarrea en el paciente o va a inducir una evacuación intestinal en el paciente. Y esto es sumamente importante justamente porque a nivel del sistema gastrointestinal va a generar exactamente el mismo fenómeno que estamos describiendo en la nefrona. Es decir, si el paciente toma el manitol, va a generar un aumento de la presión osmótica en la luz intestinal y va a jalar agua y electrolitos al intestino, haciendo que el paciente tenga una evacuación intestinal, ¿sí? Es por eso que sabemos que cuando el paciente recibe carbón activado se puede estreñir, porque el carbón activado va a quedar en la luz intestinal, no se absorbe. Entonces, si queremos que nuestro paciente no se estreña, o necesitamos movilizar ese carbón activado para que se elimine del intestino junto con el tóxico, entonces le damos catártico, podemos usar manitol, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, tenemos los body packers, los portadores intestinales de cocaína, que son los que transportan, ¿no? Se tragan cápsulas de cocaína, o han estado transportando también clorhidrato de cocaína, que es forma líquida, y bueno, no son cápsulas precisamente, sino son como choricitos, no sé, no tienen una forma de cápsula muy precisa. Pero en ambos casos, o sea, lo que necesitamos en el hospital es que el paciente elimine completamente las cápsulas o los choricitos, porque mientras esto no ocurra, pues no lo podemos dar de alta, ¿no? Y obviamente va a estar acompañado de la policía, enmanillado en general a la silla o a la camilla, porque obviamente termina de botar las cápsulas y se va a ir a la cárcel para cumplir su proceso. Entonces, normalmente, bueno, se les hace tomar bastante líquido, se les hace comer, se les da Laxuave, por ejemplo, ¿no? Que es un, bueno, que mejora la motilidad intestinal y cosas de este tipo. Pero si no está resultando, muchas veces lo que se hace es darles manitol por vía oral.
Y entonces eso les genera un gran tránsito gastrointestinal y eliminan lo que faltaba de las cápsulas. Entonces, sirve como catártico, sí, pero la vía es diferente. Y obviamente si necesito efecto diurético, no voy a pensar en darle pues por vía oral, tengo que darle vía intravenosa, ¿sí? Porque si no, pues no me va a producir aumento de la diuresis, me va a producir diarrea en el paciente y eso no es lo que necesito, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuándo se ha usado estos diuréticos osmóticos? En ciertas épocas se ha usado en pacientes con glaucoma, en el entendido que bajar de forma importante la presión sistémica también baja la presión intraocular. Pero obviamente hoy en día tenemos mejores alternativas para bajar la presión ocular sin producir un impacto o un efecto tan intenso a nivel sistémico. Entonces, no se justifica hoy en día usar manitol para un paciente con glaucoma, por ejemplo. Así que esta aplicación, diríamos, hoy en día está en desuso, no se usa. En situaciones en las que necesitamos bajar la presión intracraneal, pues, se usa bastante, porque realmente la movilización de líquido es tan importante que va a bajar la presión sistémica y la presión intracraneal de forma rápida y pues adecuada. ¿En quiénes normalmente necesitamos esto? En pacientes que están en terapia intensiva. Entonces van a ver que uno de los servicios en los que se usa mucho al manitol es en terapia intensiva. ¿Sí? Que obviamente el paciente va a estar con monitorización, control de la PIC, etcétera, etcétera. Bien, cuando hablamos de situaciones en las que hay una sobrecarga de soluto al riñón y hay gran movilización de soluto y esto puede ser que colapse incluso el riñón porque está llegando demasiado soluto, también son de gran utilidad. ¿En qué situaciones se describe esto? Por ejemplo, pacientes que tienen rhabdomiólisis. En este caso, ¿qué vamos a ver? Que hay una destrucción masiva de fibras musculares y pues todos esos detritus donde se tienen que eliminar por el riñón, ¿no es cierto? Van a acabar por ahí. O por ejemplo un paciente que está recibiendo quimioterapia, tenemos una destrucción masiva de células. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Toda esa movilización de estos elementos va a generar una movilización intensa de las células, si quieren, de estas células o los detritus en realidad de esa destrucción celular, y eso tiene que salir por algún lugar, ¿no? Y el lugar que se encarga de eliminar todos esos desechos es el riñón. Entonces, si solamente hay soluto hacia el riñoncito, ese riñoncito va a colapsar, ¿sí? Por lo tanto, para proteger a ese riñón, lo que hacemos es aumentar el volumen para que el líquido ayude a movilizar todo ese soluto y el riñón no colapse, ¿sí? Si tienen bomba de agua, por ejemplo, en casa, o si han visto cómo funciona una bomba de agua en un pozo, por ejemplo, la bomba tiene un tubo que succiona el agua del pozo y por otro sistema de conductos, pues saca el agua y distribuye, ¿no? Al tanque, al jardín, al sembradío, no sé. Entonces, cuando se agota el agua del pozo, por ejemplo, y empieza la bomba a jalar barro, la bomba colapsa y se quema. Porque no está diseñada para jalar barro, sino para bombear agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el barro es más espeso, tiene una densidad diferente, es más pesado, entonces esa bomba trabaja tanto que colapsa. Y eso mismo pasa con el riñón cuando no ayudamos con líquido, cuando tiene que movilizar soluto. Si solo le damos soluto, ese pobre riñón va a colapsar, porque el soluto es más denso, más pesado, no lo va a poder movilizar eficientemente. Por eso es que siempre que movilizamos soluto, necesitamos darle un aporte adecuado de agua, de líquido a ese riñón para que pueda funcionar correctamente y no colapse, ¿sí? Y el manitol pues ayuda muchísimo en ese aspecto. Y en otras situaciones donde queremos movilizar volumen por la orina de forma rápida e intensa, también son de bastante utilidad. ¿Cuándo estarían contraindicados?
Una de las contraindicaciones importantes de este grupo es la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Porque se ha visto que en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, la expansión de volumen es mayor y más rápida que la diuresis. Vale decir, los cambios compartimentales que se va a producir con la volemia, porque ese líquido tiene que venir de algún lado, ¿no es cierto? Entonces, los cambios que se va a producir sobre esa distribución de líquido se producen muy rápido antes de que el paciente empiece a orinar. ¿Y eso qué genera? Que ese corazón, que ya es insuficiente, que está enfermo, colapse y empeora la insuficiencia. Entonces, por esa razón es que no es bien tolerado este grupo de fármacos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Otra situación en la que se ha visto también descompensación más que beneficio es en situaciones donde hay edema pulmonar. Entonces, en esos casos también hay que tener mucho cuidado. ¿Qué efectos adversos comunes se han descrito con este grupo farmacológico? Escalofríos, fiebre, náuseas, vómitos, cefalea. Todos son secundarios a una depresión de volumen sumamente rápida e intensa. Bien, si hablamos de la toxicidad, esta está relacionada por un lado a la expansión volumétrica que hemos descrito en este momento, deshidratación y alteraciones de electrolitos, que van a ser bastante importantes por las alteraciones osmóticas que se van a generar en estos pacientes. Bien, y el otro grupo dentro de los que actúan o los agentes que alteran la excreción de agua, dijimos, son los que actúan sobre los receptores de ADH. Entonces, los agonistas de ADH en realidad no serían parte de este tema de diuréticos porque no generan diuresis, más bien evitan la diuresis porque la ADH es antidiurética, ¿no? Pero los vamos a recordar rapidito, pues ya que los estamos viendo y además ya los conocemos. Conocemos a la vasopresina, que es una forma sintética de la misma vasopresina, la desmopresina también es de este grupo. Lo que hacen es estimular los receptores B1 y B2 de la ADH, aumentan la resorción de agua y producen vasoconstricción. Entonces, una de las situaciones en las que han demostrado ser útiles es en pacientes con diabetes insípida, mejorando o disminuyendo, si quieren, la frecuencia urinaria de estos pacientes, y también en situaciones en las que necesitamos subir o mantener niveles de presión arterial más altos o adecuados. Por ejemplo, la terlipresina que mencionábamos cuando vimos estos en péptidos. Recuerden que dijimos que se está usando mucho por el personal paramédico en pacientes con accidentes de tránsito y demás, porque ayuda a ganar tiempo, los estabiliza por un tiempo un poquito más prolongado hasta que logre llegar el paciente a los servicios de emergencia donde le prestan las medidas pertinentes, la atención y demás. Entonces, está mejorando aparentemente el tiempo de supervivencia de estos pacientes. Los antagonistas de ADH, estos sí serían los que nos interesan en este tema porque estos son antidiuréticos, porque son opuestos al ADH. Más bien son diuréticos porque son opuestos a la antidiurética. Entonces, al conivaptan ya lo conocemos. La demociclina la vamos a conocer ahora, es muy parecida. Lo que hacen estos es bloquear los receptores de la ADH y de esa forma consiguen efectos contrarios, es decir, disminuir la reabsorción de agua en el túbulo colector y disminuir la vasoconstricción mediada por la ADH. ¿Qué vamos a conseguir en ese sentido? Cambiar la hemodinámica del paciente, facilitando la eliminación de agua y electrolitos en situaciones que sean necesarias. Entonces, por ejemplo, ha sido una alternativa útil, bueno, es una alternativa útil en pacientes con síndrome de secreción inapropiada de ADH, ¿no? Que son situaciones en las que, por ejemplo, existe
cantidades demasiado altas de forma persistente de ADH y esto genera una hipertensión arterial o una retención volumétrica importante. Entonces se estabiliza, por decirlo así, el paciente. O en otras circunstancias en las que hay elevación persistente de ADH por alguna condición secundaria. Por ejemplo, situaciones donde el volumen circulante, pacientes con insuficiencia cardíaca, hepatopatías, la condición de base podría determinar que sea más riesgoso utilizar algún otro fármaco que conocemos y con estos podríamos estabilizar a estos pacientes a nivel hemodinámico. Entonces habrá que analizar y vigilar en esas circunstancias. Solamente vamos a utilizarlos por vía intravenosa y los efectos adversos más comunes han sido las alteraciones en el sitio de administración. Si hablamos de la toxicidad de este grupo farmacológico, se ha visto la generación de diabetes insípidas nefrogénicas justamente por el bloqueo que vamos a generar de los receptores de ADH, insuficiencia renal aguda, nefritis intersticiales crónicas, temblores, confusión, trastornos tiroideos, leucocitosis y cardiotoxicidad. Todos estos estarían relacionados a la depresión volumétrica intensa, es decir, a una disminución del volumen sanguíneo importante que genera alteraciones hemodinámicas en el paciente. Bien, otro de los elementos importantes que necesitamos manejar cuando hablamos de estos grupos de fármacos son las asociaciones, es decir, es muy común utilizar diuréticos asociados, ¿no? Y en base a las características que hemos mencionado de cada grupo o cada subgrupo, pues podríamos entender cuándo y en qué circunstancias estará recomendada esa asociación. Por ejemplo, van a ver que se asocia tiazidas y diuréticos de asa. Entonces, ya por sí solos, hemos dicho, los diuréticos de asa son sumamente potentes y son además peligrosos. Entonces, lógicamente, asociándolos con otros grupos farmacológicos, así como se mejora la potencia, también se mejora, bueno, no se mejora, se aumenta el riesgo. Entonces hay que analizar bien ese riesgo-beneficio, ¿sí? Si hablamos de la situación o las razones por las cuales se asocian estos, la principal siempre es la misma. Cuando por separado con los diuréticos no estamos alcanzando la eficacia deseada, es decir, no estamos alcanzando nuestro objetivo terapéutico, entonces vamos a buscar asociar para mejorar esa respuesta y alcanzar el objetivo terapéutico, ¿sí? Por otro lado, cuando queremos evitar, por ejemplo, el efecto bloqueador del sodio de las tiazidas en un segmento del túbulo, que se compense por otro segmento del túbulo. Por ejemplo, puede ser que el organismo ha detectado que estoy usando una tiazida y que hay menos absorción de sodio en el túbulo contorneado distal, que es lo que normalmente hace la tiazida. Entonces, para compensar esto, el organismo genera una mayor absorción en el túbulo contorneado proximal, o en el asa, o en el túbulo colector, pero modifica, o sea, de tal forma la respuesta que pierdo la efectividad final, porque lo que yo necesitaba era que se elimine más sodio para que se elimine más agua. Pero como el organismo está compensando, entonces no logro eliminar lo que necesito y no alcanzo la eficacia terapéutica. Entonces, para contrarrestar esa compensación, ¿qué hago? Empiezo a utilizar dos diuréticos juntos para que ese sitio que estaba compensando mi efecto inicial no compense y consiga el efecto que estoy buscando, ¿sí? Entonces, en cada caso, pues va a ir variando de forma significativa en base a lo que necesito. ¿Qué precauciones debemos tener? Ya estamos diciendo que por sí solos, o sea, separados,
son peligrosos, tienen efectos adversos todos. Hemos dicho que sobre todo los de ASA, por ejemplo, no se deberían usar en el paciente ambulatorio. Entonces es lógico que juntos, donde estamos potenciando de forma importante el efecto, pues no se recomienda que los usemos juntos, ¿no? O bueno, no juntos, sino en el paciente en su casa, ambulatorio. Se recomendará que esas asociaciones, que sí van a potenciar la efectividad, pero también aumentan potencialmente el riesgo de complicaciones, deberían usarse con el paciente bajo vigilancia en el hospital, donde lo puedan monitorizar y puedan determinar los efectos que se podrían producir. Sin embargo, van a ver que tenemos cualquier cantidad de pacientes que están en casa tomando diuréticos tiacídicos y de ASA juntos, y su control es en 3 meses, 6 meses, y se nos pueden complicar. Entonces no se debería usar en paciente ambulatorio, ¿sí? Bien, también podemos combinar nuestros diuréticos de ASA con ahorradores de potasio, o nuestros diuréticos tiacídicos con ahorradores de potasio. Y esto ya lo dijimos antes, cuando veíamos los ahorradores, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una pérdida importante de potasio, a pesar de restricción dietética de sodio, a pesar de reposición con cloruro de potasio, a pesar de eso no estamos alcanzando niveles adecuados de potasio, entonces asociamos para que el fármaco mismo retenga potasio y no se descompense nuestro paciente, ¿sí? ¿Qué precauciones importantes debemos considerar? Pues no deberíamos usar en pacientes con insuficiencia renal, por lo que ya mencionamos antes. Niveles altos de potasio son altamente peligrosos para el riñón, son tóxicos para el riñón. Bien, y básicamente cuando hablamos de las aplicaciones clínicas de los diuréticos, la mayoría de los libros hacen diferencia en 2 puntos fundamentales. Los cuadros relacionados a edema y los cuadros no relacionados a edema. Porque en ambas situaciones podemos usar diuréticos, o sea, no vamos a usar diuréticos solo cuando hay edema, no. Hay indicaciones en personas que no tienen edema, que no tienen alteraciones relacionadas a edema, y a pesar de eso, pues sí, existen alteraciones importantes en estos pacientes, ¿no? Que pueden beneficiarse del uso de diuréticos. Entonces, por ejemplo, uno de los cuadros edematosos más importantes es la insuficiencia cardíaca congestiva. En la insuficiencia cardíaca congestiva, como lo dijimos en algún momento, es muy común que el pacientito presente edemas, ¿no? Edema en miembros periféricos, o bueno, en miembros inferiores, edema pulmonar. Son las descompensaciones más comunes de la insuficiencia cardíaca congestiva, justamente porque cuando la insuficiencia es congestiva, decimos, es el grado más avanzado de la enfermedad, y pues el corazón no logra bombear eficientemente la sangre hacia la periferia. Entonces la sangre que no se bombea tiene que ir a algún lugar. Y pasa lo que comúnmente decimos en los hospitales: el paciente se encharca. ¿Qué quiere decir? Que esa sangre que no se bombea hacia adelante regresa hacia atrás. Y dependiendo si es corazón izquierdo o corazón derecho, se acumulará en los miembros inferiores o en los pulmones. Entonces esto realmente va a generar un problema que necesitamos controlar. Y lo que más se usa, como ya dijimos antes, van a ser diuréticos de ASA o diuréticos tiacidas. Es cierto que los de ASA, como hemos mencionado, son de mayor riesgo para la insuficiencia cardíaca congestiva, pero en los cuadros agudos, donde ya tenemos un edema importante en pulmones, en miembros inferiores, es la mejor alternativa que tenemos.
la que más vamos a usar, ¿no? En cambio, cuando el paciente está estable, lo más probable es que usemos una tiazida porque es más segura. Entonces, también depende de la condición en la que se encuentra el paciente, ¿sí? ¿Qué debemos cuidar? Debemos evitar la pérdida excesiva de volumen, el desarrollo de alcalosis metabólicas, hipopotasémicas y el desarrollo de arritmias o intoxicaciones digitálicas, o sea, sobre todo con los de ASA. Recuerden que dijimos que los digitálicos, que es muy probable que el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva esté tomando, interaccionan de forma negativa con los electrolitos, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución, mucho cuidado, porque esas alteraciones de los electrolitos pueden producirnos mayor riesgo de arritmias. Si hablamos de los estados no edematosos, antes de pasar a los no edematosos, todavía dentro de los edematosos tenemos a la enfermedad renal, ¿sí? Que también tiene grados. Habrá deficiencia o insuficiencia renal leve, moderada, severa. En estos pacientitos hay que tener mucho cuidado con los niveles de potasio y las alteraciones del pH, ¿no? Porque pueden producir mayor daño. O en enfermos renales, secundario a alguna otra patología de base. Por ejemplo, los pacientitos diabéticos, los pacientitos con lupus, con seguridad en algún momento de su enfermedad van a debutar con alteraciones a nivel del riñón, de la función renal. Entonces, es muy común que en estos cuadros, en distintas fases o en las fases descompensadas, estos pacientitos presenten edema, ¿no? Entonces, en esas situaciones, en esos casos, vamos a recurrir a diuréticos, que pueden ser de ASA o tiazidas, dependiendo de la condición del paciente, considerando además que por la condición de base, el riesgo de complicaciones renales es más alto. Entonces, la vigilancia de estos pacientitos tiene que ser más estricta todavía. También vamos a ver los síndromes nefróticos, donde suelen ser útiles los diuréticos de ASA, y en las cirrosis hepáticas, donde se puede recurrir a los ahorradores de potasio, pero hay que vigilar muy bien en base al grado de cirrosis también. En general, pues hay que tener mucho cuidado con los fármacos que se utilizan, ¿no? En algunos casos no se va a utilizar o representan más riesgo que beneficio. También hay que tener precaución, sobre todo de la hipovolemia, cuando asociamos los fármacos en estos grupos de pacientes. Y ahora sí, las situaciones no edematosas, es decir, donde el paciente no presenta edema, pero sí se beneficia del uso de diuréticos, serán las siguientes. Por ejemplo, la hipertensión, que en general en estadios iniciales o solo con hipertensión es raro que el paciente presente edemas. Sin embargo, a largo plazo, el paciente hipertenso puede irse complicando con una insuficiencia cardíaca, con una insuficiencia renal y pues sí presentar o debutar con edemas, pero cuando solo es hipertensión en general no hay edemas. Entonces suelen ser de utilidad las tiazidas justamente por el efecto que tienen de disminución de la volemia y por lo tanto del gasto cardíaco, que nos va a ayudar a bajar la presión arterial, aunque el paciente no tenga edemas, ¿sí? Suele asociarse el uso de la tiazida con restricción de sodio, pero hay que valorar bien la restricción de sodio, ¿no? Por lo menos los últimos estudios que se han hecho sugieren que no vale la pena restringir al 100% el consumo de sal en el paciente, porque los pacientitos no quieren comer porque la comida no les sabe a nada. Y en los estudios comparativos que han hecho entre pacientes que consumen poca sal y pacientes que consumen cero sal, han demostrado que no hay una diferencia significativa que justifique quitar completamente la sal de la dieta del paciente. Y es muy importante que nuestro paciente coma, se alimente bien, porque eso también lo mantiene más saludable. Entonces, en general no vale la pena ser tan estrictos y decirles que no coman nada de sal. Preferimos que coman mejor, con poca sal, pero que coman con gusto, por lo menos, o se alimenten lo suficiente, ¿sí? Hay buena interacción
o buena asociación, si quieren, de los efectos con los IECAs y con algunos vasodilatadores como la hidralazina. Pero siempre hay que analizar riesgo-beneficio. Las nefrolitiasis son otros cuadros en los que nos beneficiamos con el uso de estos fármacos. Por ejemplo, se usa bastante las tiazidas acompañando con restricción de sodio y calcio en la dieta, en el entendido que en general pues, la formación de los litos está muy ligada a la presencia de calcio, cantidad importante de sodio y la falta de hidratación del paciente y la falta de actividad del paciente. Si son cálculos chiquitos, salen por la orina, entonces hay que facilitar la movilización por la vía urinaria para que puedan eliminarse esos litos. Pero si son litos grandes, no van a salir y más bien se pueden enclavar en los uréteres y después producir unos complejos problemas. Entonces hay que hacer una litotripsia o intervenir quirúrgicamente, dependiendo del caso, ¿sí? Pero si son pequeñitos y vamos a hacer que se eliminen por la orina, sí, las tiazidas nos van a servir bastante, pero no se olviden que la tiazida va a aumentar el volumen urinario y va a hacer que se movilice el calculito, pero hay que darle también volumen al paciente, hay que darle líquido, agua, soluciones parenterales para que ese líquido ayude a la movilización. Si no, solo vamos a conseguir que se tranque el cálculo en el uréter y nada más. Segundo, no debemos olvidar que las nefrolitiasis son terriblemente dolorosas. Entonces hay que hacer un buen manejo del dolor. Y en este aspecto, pues hay polémica, ¿no? Porque hay que escoger muy bien el tipo de analgésico que vamos a usar. Porque algunos dicen, por ejemplo, hay que usar antiespasmódicos. Se va a relajar el músculo y eso nos va a disminuir el dolor, que sí, evidentemente disminuye el dolor. Pero otros dicen, no, pues si se relaja el músculo, el hito se va a quedar ahí. No va a haber el movimiento de las fibras que nos ayude a movilizar este elemento. Y otros dicen, bueno, no es tan importante porque va a bajar el dolor, pero la movilización que va a generar el diurético y el agua que le vamos a dar al paciente es suficiente. Depende de las características del hito y otras cosas. Pero no podemos dejar de manejar el dolor del paciente porque duele terriblemente. Recuerden que las nefrolitiasis se las compara con el dolor del parto, ¿no? Entonces, normalmente estos pobres pacientitos llegan gritando de dolor, ¿sí? En las hipercalcemias, vamos a ver que también son de mucha utilidad, sobre todo los diuréticos de asa, porque recuerden que son estos los que al inhibir el potencial luz positivo van a hacer que se eliminen grandes cantidades de calcio y magnesio por la orina. Entonces son los que van a ser de mayor utilidad, ¿sí? También acompañados, fíjense, por solución salina, justamente por la misma razón que hemos mencionado hasta ahora. Si necesito movilizar electrolitos, pero no le doy agua al paciente, lo único que voy a conseguir es hacer que el riñón colapse, ¿sí? Entonces, muy importante la solución. Y eso además va a evitar disminuciones del volumen y aumento de la absorción de calcio en el túbulo contorneado proximal que compensen la eliminación que estamos buscando. Entonces, siempre se debe acompañar de buena cantidad de volumen. Y en las diabetes insípidas, ya hemos mencionado que las tiazidas pueden ayudar a disminuir la frecuencia urinaria del paciente, logrando mejorar los niveles de hidratación, si quieren, o limitando las pérdidas excesivas que se producen como el cuadro de base. Este cuadrito del final lo único que hace es resumir un poco lo que hemos visto en el capítulo, ¿no? Nos hace un contraste entre el fármaco, su mecanismo de acción y lo que ocurre en la orina y en la sangre del paciente. O si quieren, el impacto sobre los electrolitos urinarios versus el impacto sobre los electrolitos plasmáticos. Por ejemplo, fíjense, la cetazolamida.
¿no? Va a aumentar el potasio en la orina, ¿sí? Se va a eliminar más potasio en la orina y por lo tanto puede generarnos hipocalemia en la sangre, porque se está perdiendo potasio en la orina, ¿no? O la furosemida, por ejemplo, va a aumentar el magnesio en la orina, porque está inhibiendo el potencial luz positivo. Entonces puede producirnos hipomagnesemia a nivel sistémico y así. Nos ayuda a hacer un contraste. Entonces refuerza un poco lo que hemos ido viendo en el capítulo. Bien, el último tema que nos queda por avanzar es el tema de dislipidemias. Entonces, descansen 10 minutitos y empezamos dislipidemias, ¿ya?
Bien. ¿Ya se han hecho vacunar o no se han hecho vacunar? Sí, doc. Muy bien. Sí, doc. Todavía. ¿Todavía? Háganse vacunar, después les van a poner la cubana y no les van a avisar. Háganse poner antes que traigan la cubana. Que es la peorcita. No tiene ningún aval y dice que van a comprar. Mejor háganse vacunar ahora que más o menos sabemos las que están poniendo. Bueno, pero háganse vacunar. Yo creo que las universidades para querer volver a semipresencial o presencial van a exigir como requisito vacuna, pues. Así que hay que hacerse vacunar nomás. Mucha gente no se quiere vacunar, ¿no? Pero Doc, como está la variante Delta, el problema es que la Sinovac no está teniendo buena eficacia, entonces por lo menos en mi país, en Chile, ya están pensando en una tercera dosis. Sí, y en Brasil también, ayer estaba revisando, también están pensando lo mismo, ¿no? Porque obviamente sabemos que, y no solo con la Delta, ¿no? Porque con las otras variantes el nivel de efectividad es desconocido. Con la Delta, en el caso de la Sinovac, dijeron creo que es 3 veces menos eficaz que con la variante clásica. Pero, y la variante británica, y la variante, la P1, la de la India, entonces es complejo, ¿no? Pero obviamente es mejor estar un poco protegido, por lo menos contra la clásica, que nada protegido. Pero aquí han debido escuchar, ¿no? En Potosí ha salido, se ha hecho viral un video bien estúpido que les dice que si se vacunan se van a volver hombres lobos. Y de verdad, por eso no se quiere vacunar la gente en Potosí. Y encima el genio de su gobernador ha dicho que para Potosí quiere comprar la vacuna cubana, que encima son 3 dosis, y no tiene todavía la certificación de la OPS. Y esa quiere traer para su población que no quiere vacunarse siquiera con estas, porque tienen miedo de convertirse en hombres lobo. O sea, estamos en el país de las maravillas realmente. Y mucha gente aquí, bueno, en el trópico y en las provincias, y también en la ciudad, ¿para qué vamos a decir que no? Están con esa idea de que los que se vacunan vamos a morir en 2 años, y por eso no se quieren vacunar, porque en las redes sociales ha salido eso, ¿no? Que todos los que se están vacunando se van a morir en 2 años. Y por eso no se quieren vacunar. O el otro día una estudiante me dice, doctora, ¿qué sabe de la Pfizer o cuánto tiempo podría haber entre la primera y la segunda, no sé qué? Porque su tía se había hecho poner, creo que en Argentina, la primera dosis y no quería hacerse vacunar la segunda porque había leído que se están volviendo zombies. Y yo, ay Dios mío. Y aquí estamos igual, o sea, mucha gente se ha puesto la primera de la Pfizer y no están yendo a la segunda. Hay un ausentismo increíble. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Los que nos hemos hecho poner la Sputnik, estamos también preocupados porque parece que no va a llegar el segundo componente, ¿no? Rusia ha dicho que no están pudiendo producir porque no se produce rápido y que van a priorizar su gente, obviamente. Y después de priorizar a su gente, pues si logran producir, van a cumplir sus contratos, si no, no. Así textual lo dijo el presidente de Rusia. Entonces están complicados. Sí. Sí, digamos, no sé, alguien se supone la primera dosis del Sputnik y en caso de que no llegue, no sé, la segunda dosis del Sputnik, ¿se puede hacer poner otra vacuna? O sea, ¿se pueden hacer vacunar con otra? Es que en realidad no sabemos, ¿no? Si te pones a pensar a nivel inmunológico, sería como empezar otro esquema. Yo digo, bueno, una opción, por ejemplo, ¿cuál sería? No nos llega la segunda de Sputnik, bueno, pues que nos pongan Johnson y Johnson, que en teoría requiere una sola dosis. Porque así, bueno, tienes una cobertura del 80 y tantos % con la primera del Sputnik y tienes una cobertura del 90 y tantos % con la Johnson y Johnson, que solo requiere una dosis.
algo así tendrían que aplicar como estrategia. ¿Por qué? Una de las razones por las que han espaciado el intervalo entre la primera y la segunda de la Sputnik es justamente que la segunda dosis no es el mismo componente, no es el mismo adenovirus ni el mismo elemento genético, es diferente. Entonces, que no se afecta la inmunidad generada por la primera cuando espacias la segunda, por eso han dicho que se puede administrar entre 21 y 90 días, se puede espaciar, los que han producido la vacuna han dicho ese intervalo, justamente porque como son dos componentes diferentes, no es como las vacunas que requieren primera y segunda dosis como refuerzo, no es refuerzo la segunda dosis, es un componente diferente. Y ya con la primera dosis tienes cobertura, ¿no? Y la segunda lo que hace es ampliar la cobertura aplicando un componente diferente. Entonces, en ese sentido, es que no hay tanta relevancia, incluso muchos postulaban que la Sputnik se podría manejar con una sola dosis, porque aún con una dosis, el nivel de eficacia es más alto que la Sinovac. Entonces, Rusia supuestamente ahora está ofreciendo a los países que les ha vendido en contrato las dos dosis, primera y segunda, les está ofreciendo la Sputnik Light, que es similar a la primera, pero que se podría manejar con una sola dosis, con una efectividad un poquito más alta que el primer componente de la Sputnik. Entonces, pero bueno, no sé, están pensando los países qué hacer, porque obviamente hay el riesgo de que no llegue el segundo componente. Obviamente aquí en Bolivia los políticos han salido a decir, no, ya en julio nos va a llegar un lote grande de segundas dosis, tranquilos, que no pasa nada, pero no sé si creer más a nuestros ministros o lo que ha dicho el presidente de Rusia, ¿no? Que como que es más seriecito. Entonces, la verdad no sabemos. Yo digo, bueno, tengo la esperanza de que vayan llegando, que poco a poco Rusia vaya abasteciendo, porque a la mayor parte de nuestra población que le han puesto la rusa le han dicho en 3 meses la segunda dosis. Entonces, como es en general julio, agosto, septiembre que tienen que poner, tengo la esperanza de que para eso llegue. Pero si no llega, van a tener que ver qué estrategia aplicar, ¿no? Porque hay harta gente que ha recibido la Sputnik, que es muy buena, pero estamos con ese temor. Y la segunda, así que esperemos a ver qué pasa. Pero pienso que una alternativa sería que les apliquen Johnson & Johnson, porque sería como que, bueno, pues no completaste un esquema, entonces te pongo otro esquema que se completa con una dosis, y ahí se subsana muchísimo. Pero qué harán nuestras autoridades es una incógnita, hay que estar pendientes. Pero háganse vacunar nomás, ¿no? Como les digo, aún con una dosis, el nivel de cobertura es mejor que no estar vacunado, digamos, ¿no? No te cubre todas las cepas, no, pero sigue siendo mejor que nada. Entonces veremos qué pasa. Bien. Solo no se hagan poner la cubana, por lo menos hasta que tenga aval. El problema es que como tanta gente está que esperando que no quiero esta vacuna, que no quiero la otra y no sé qué, están queriendo usar estrategias para literalmente obligar a la gente a que se vacune, pero una de las estrategias implica no decirles qué vacuna les van a poner, y eso sí es más complejo. Yo no lo veo tampoco muy benéfico, ¿no? A no ser que nos garanticen que solo van a usar vacunas que estén avaladas, ¿no? Porque si se supone que aquí el gobierno está avalando que compren la cubana, entonces así no, pues. Pero no sé. Todo se puede esperar aquí. Ya sabemos que lo que crees que nunca debería pasar, pasa en Bolivia, así que por lo menos no tenemos ministro minero como en otras épocas. Pero veremos qué pasa realmente. No sé si reír o preocuparme, pero bueno. Así que háganse vacunar ahora que tenemos vacunas que son no más de las que están avaladas.
Y bueno, veremos qué pasa. Ok, empezaremos con las dislipidemias entonces. Cuando hablamos de las dislipidemias, estaríamos hablando de trastornos que afectan el metabolismo de los lípidos, ¿no? Entonces ya las han visto, por ejemplo, cuando han visto bioquímica, seguramente han hablado de ellas, han visto el perfil lipídico que se maneja en laboratorio, los parámetros que se usan. Entonces vamos a recordar un poco esas características para poder entender el tratamiento de las dislipidemias y los fármacos que van a ser útiles en estos trastornos. Entendiendo que al ser una enfermedad metabólica puede tener origen en trastornos genéticos, que obviamente si el problema o la causa específica es genética, no la vamos a poder modificar, así que habrá que hacer un seguimiento y tratamiento permanente en el paciente. Pero también vamos a ver que existen muchos elementos patológicos, o sea, muchas otras enfermedades de base que pueden relacionarse de forma secundaria a una alteración de ese perfil lipídico, a una alteración del metabolismo de las grasas del paciente. Entonces las vamos a ir analizando. Un punto que tenemos que recordar es que no es sinónimo de dislipidemia obesidad. O sea, no podemos decir que todos los obesos tienen dislipidemias. Es mentira, no es así. Podemos tener pacientes obesos, incluso obesos de segundo o tercer grado, que no tengan alteración del perfil lipídico. Sí, puede haber. O podemos tener pacientes flacos, así ni siquiera medianos, diríamos, en talla, sino flacos realmente, que tienen trastornos lipídicos. Entonces, no es un factor determinante el peso o las características ponderales del paciente del perfil lipídico de ese paciente. ¿Sí? Pueden ser absolutamente contrarios. Sí es cierto que la mayoría de las personas que tienen problemas de peso tienen más riesgo de tener trastornos lipídicos. O que las personas que tienen, por ejemplo, trastornos, diríamos, en algunos otros sitios o con algunas otras hormonas o con otras enfermedades, también pueden tener estos trastornos sin estar obesos, gordos, o ni siquiera pasados de peso, por decirlo así. Entonces es importante considerar todos estos elementos, ¿sí? Y estos síntomas que vamos a ver aquí será importante recordar que, por ejemplo, la mayoría de estos en un paciente que tiene elevaciones de los lípidos no se van a manifestar desde el principio. Para que estos síntomas aparezcan, o bueno, estos signos aparezcan, tiene que estar el paciente con niveles demasiado altos y además por periodos de tiempo bastante largos. Porque, qué sé yo, un paciente que está un mes con trastornos lipídicos y, qué sé yo, 30% por encima de los parámetros normales, etcétera, no va a tener nada de esto, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando. Por ejemplo, un signo característico son los santomas. ¿Qué son los santomas? Son acumulaciones de grasa debajo de la piel. Entonces fíjense, por ejemplo, estos son santomas, de los más comunes que hay, que son como granitos. El paciente normalmente los describe como pequeños granitos, ¿sí? Y que si logra romperlos, pues va a drenar grasa, si quieren, de ahí, ¿no? Va a salir grasita. Porque son bolitas de grasa, literalmente, que se están acumulando porque el paciente tiene un exceso de grasa en el organismo, pero son pequeñitas. Los santomas eruptivos, como los tenemos aquí abajo, fíjense, son más grandes, ¿no? Ya llaman un poco más la atención, el paciente a veces se asusta, piensa que es otra cosa, pero siguen siendo bolas de grasa. La diferencia es que confluyen, si quieren, varios de estos pequeñitos y se vuelven más grandes. Son más ampulosos, son más mayores en extensión y se caracterizan por estar cerca a las articulaciones, ¿sí?
y tienen ese aspecto así como si fuera una masita que la hemos aplastado un poco, entonces tienen ese aspecto así un poco aplanado, ¿no? Que es por la deformidad que se produce por la grasa. Los santomas tuberoeruptivos suelen estar más a nivel de articulaciones de las manos, como estas, fíjense acá, producen deformidades, bolas, por decirlo así, porque son estructuras en las que no existe mucha masa, ¿no? Es más hueso. Entonces, pues llaman más la atención por la forma que generan, que se parecen un poco a los famosos tofos gotosos que vemos en la enfermedad de gota, con la diferencia que los tofos gotosos no están llenos de grasa, ¿no? Los tofos gotosos están llenos de cristales de urato y además generan respuesta inflamatoria. Estos no, ¿no? Son solo bolas de grasa, literalmente, que están ahí distribuidas en el cuerpo del paciente. Entonces, obviamente eso hace que el paciente se asuste y busque ayuda y trate de ver qué es lo que está pasando y demás. Estos de acá, fíjense en los ojitos que tenemos de este paciente, son los famosos santelasmas, ¿sí? Que son una especie de placas que se producen en los párpados del paciente. Fíjense, sobre todo en los párpados superiores, pero también pueden aparecer aquí en los párpados inferiores. Entonces, otra vez estas están por debajito de la piel, pero nos están diciendo que hay una excesiva cantidad de grasa que se está notando, si quieren, en un tejido en el que no debería estar esa grasa, ¿no? Y obviamente, en todos estos casos, como decimos, los niveles de lípidos tienen que estar terriblemente altos y por periodos largos de tiempo, si no, pues no aparece esto. No es común que en un paciente veamos todas estas cosas cuando los niveles recién han empezado a elevarse o están altos por un mes y cosas así. No. En general, el paciente así físicamente no tiene alteraciones importantes, visibles, por decirlo así. Y este es uno de los más peligrosos, ¿sí? Fíjense, este arco blanco, este halo blanquecino que tenemos aquí en la córnea, está en la córnea, ¿sí? No es la conjuntiva del paciente. La conjuntiva, recuerden esa parte blanca que tenemos en el ojo, en este ojito estaría acá, fíjense, ni siquiera está blanca, está eritematosa porque está inflamada, está llena de vasitos, ¿sí? Esta es su conjuntiva, aquí se ve un poquitito aquí. Este halo blanco aquí, que además es un blanco así medio opaco, que está en la córnea, nos está diciendo que hay grasa en la retina, ¿sí? Se llama lipemia retiniana. Entonces, esto implica que la retina se está llenando de grasa. Y es un hallazgo terriblemente peligroso, ¿no? Porque esto implica que la grasa está en un nivel tan alterado que está comprometiendo la vista del paciente. Entonces es muy importante que podamos analizar estos elementos cuando los encontramos. Pero lo más característico es que encontremos un paciente que físicamente no tiene estas alteraciones, pero que nos dice, por ejemplo, que constantemente le duele la cabeza. O, a ver, un signo que es frecuente y que normalmente no lo relacionamos es el prurito. Nos dice que le han empezado a escocer mucho los piecitos. Y no hay una causa específica ahí que justifique, por decirlo así. ¿Sí? O a veces, qué sé yo, nos dicen que perciben un zumbido en los oídos. O nos dice, siente que se cansa más rápido, o que se agita. O ha tenido, como decíamos en cardio, ¿no? Un accidente isquémico transitorio, una crisis anginosa, porque las coronarias están llenas de grasa. Eso es más común, pero si miramos los ojitos, la piel, etcétera, es difícil que encontremos algo. Pero en casos ya mayores, más tiempo, más niveles más altos, ahí vamos a encontrar estos otros elementos. ¿Sí? Bien. Entonces, en general, el diagnóstico de estos trastornos lo vamos a hacer con el perfil lipídico del paciente, donde vamos a mirar los valores laboratoriales que tiene.
Es común, por ejemplo, que tengamos triglicéridos, o bueno, los parámetros que más usamos son triglicéridos por debajo de 150 miligramos de decilitro, colesterol total 200 miligramos de decilitro, las LDLs entre 100 y 130 miligramos de decilitro, las HDLs por encima de 40 miligramos de decilitro. Este es uno de los esquemas básicos que más se usa. Sin embargo, van a ver que hay esquemas que son más específicos e incluso nos separan y nos dicen, por ejemplo, digamos, estos parámetros, riesgo bajo. Parámetros más altos que esto, riesgo moderado. Parámetros más altos que esto, riesgo elevado. Entonces, son más específicos. Sí, perdón, denme un minutito, por favor. Bien, entonces, como decíamos, hay algunas clasificaciones, incluso laboratoriales, que nos clasifican en riesgo leve, moderado, severo, en relación al riesgo cardiovascular que implican estos parámetros, ¿sí? Pero, pues, básicamente, este es el que más utilizamos para determinar y cuantificar riesgo, ¿sí? Que lo vamos a ver cuando vayamos analizando un poco los casitos que vamos a ver con estos pacientitos. Bien, hoy vamos a quedar ahí. Mañana ya vamos a terminar este temita, yo creo. Entonces les voy a llamar listita. Y hoy terminamos ahí.